vamos a entrar de lleno ahora a buscar esa visión europea. Saben que Europa está en estos momentos afrontando la mayor crisis quizás desde que nació, y que además tiene un reto importantísimo por delante, que es el de posicionarse en el liderazgo en el mapa. Bien, pues buscamos esa visión privilegiada y la vamos a tener ni más ni menos que de la mano de don Manuel Castells, ministro de Universidades, que mantendrá una interesante conversación con don Ramon Adell, vicepresidente de la Fundación CEDE. Buenos días. Muchas gracias por su atención, que realmente merece un invitado especial. Al hablar de las nuevas oportunidades del mundo post-COVID, no podíamos dejar de pararnos a pensar en Europa. En esa Europa envejecida demográficamente, que ha crecido superando desencuentros entre pueblos y naciones, pero que está resistiendo las sacudidas políticas y sociales que se iniciaron con la crisis financiera de 2008, con la crisis de la inmigración en 2015, con el Brexit, y que sale de la pandemia con el objetivo, con el gran reto de encontrar su papel en el mundo. Un papel que aspira, en definitiva, a que Europa siga siendo ese espacio libre de convivencia que ha sido durante los últimos años y todavía hoy un gran sueño para buena parte de la humanidad. Buscando el equilibrio en su relación con Estados Unidos. Era el canciller Helmut Schmidt el que decía: nada sin Washington, pero todo con París. Aspirando a una neutralidad respecto a una Rusia que en ocasiones parece todavía recelosa por la pérdida de su antiguo papel y atenta y vigilante ante el gran expansionismo económico de China, del que esta mañana también hemos hablado. Un complejo puzzle, en definitiva, sobre el que nos puede dar luz uno de los grandes pensadores de nuestro país, por formación y por experiencia. Tenemos el placer de contar hoy con Manuel Castells, en la actualidad ministro de Universidades, pero con un currículum poliédrico, brillante y de referencia internacional. Manuel Castells es catedrático emérito de Sociología y de Planificación en la Universidad de Berkeley, en California, académico de la Real Academia Española de Ciencias Económicas, de la Academia Europea, de la Academia Británica y de la Academia de Ciencias Sociales de Estados Unidos, y en el año 2013 recibió el premio Holberg del Parlamento noruego, un galardón que es considerado como el Nobel de las Ciencias Sociales. A él le hemos pedido que nos hable en su espacio de este papel de Europa en la nueva economía global. Y si todo funciona, lo va a hacer en directo desde su despacho en Madrid. Buenos días, ministro, y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Ramón. Muchísimas gracias y un placer estar con todos vosotros. Adelante, ministro. Le escuchamos con cariño y con atención. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Permítanme, en primer lugar, distinguida audiencia, distinguidos participantes en el 20 Congreso de CEDE, que agradezca a mi gran amigo Isidro Fainé el haberme invitado a compartir con ustedes algunas de mis ideas y experiencias. Reflexiones, en el fondo, que se sitúan en la línea de lo que acaba de decir mi querido colega Ramon Adell. Miren, aunque la pandemia aún sigue ahí, con grandes diferencias entre países y regiones del mundo, algunas de sus consecuencias sobre la nueva economía global ya pueden detectarse. La interdependencia global de las economías y las sociedades se ha manifestado de forma definitiva. No hay posibilidad real de cerrar fronteras contra desafíos tan esenciales como pandemias, el cambio climático o las crisis financieras recurrentes. También el papel de lo público se ha revelado como la infraestructura básica de nuestras vidas, en particular en lo que se refiere a la ciencia y a la investigación, a la salud y a la regulación de actividades estratégicas. Asimismo, la digitalización del conjunto de la actividad humana, construyendo un sistema híbrido entre lo digital y lo presencial, modifica la organización de las empresas, la educación, la administración, el entretenimiento, la cultura y, en cierto modo, mediante el teletrabajo y el teletodo, afectará cada vez más la organización territorial.
Ahora bien, al tiempo que el mundo se ha conectado de forma aún más estrecha e imbricada, los estados y las nuevas formas de agrupación de estados, como la Unión Europea, han sido reforzados en su papel regulador y de dirección política. Como sabemos, la globalización es una red de procesos y actividades, y a ella ha respondido la construcción de una red de estados. De las políticas de cada uno y de sus interacciones y estrategias depende la dirección del nuevo mundo en el que entramos, tal y como sucedió en el momento tras la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, la más importante construcción institucional del nuevo mundo es la Unión Europea, como núcleo del conjunto histórico-cultural que llamamos Europa. La Unión Europea representa en 2021 tan solo el 5,6% de la población mundial, en contraste con China, un 18%, y obviamente aún más con Asia en su conjunto. Ciertamente, en términos del PIB, la proporción de Europa es más alta sobre el PIB global, un 14,7%, pero también inferior al 17% de China y al 22% de Estados Unidos. Las tasas de crecimiento proyectadas también son inferiores, por lo que, en términos estrictamente económicos, el peso de Europa será decreciente, además de los retos que acaban de señalar mi colega Ramón Adell sobre el envejecimiento europeo, que, por cierto, aquí mi lema es: o hacemos inmigrantes o hacemos niños, pero no podemos evitar una cosa sin la otra. Y lo mejor sería hacer los dos. Las tasas de crecimiento, por tanto, son decrecientes, y el peso geopolítico en términos tradicionales, es decir, basado en el poderío militar, es cada vez menos comparable con el resto del mundo, porque en último término depende no solo de la acción diplomática, sino de la capacidad militar. Y esto, por la opción pacifista de Europa, de la que nos enorgullecemos, no es una cuestión en la que debamos o podamos competir. Y aunque la ciencia europea continúa estando en las redes de excelencia globales, sabemos que las universidades europeas, con excepción de las británicas, apenas aparecen entre las 20 primeras universidades del mundo y son muy minoritarias entre las 100, en beneficio de Norteamérica y cada vez más de Asia. Sin embargo, Europa ejerce un claro liderazgo en términos de valores, de derechos humanos, de principios democráticos, de igualdad social, de solidaridad global y de preservación de la paz y de la conservación del planeta. Nuestro principal valor, queridas amigas y amigos, son nuestros valores, ampliamente compartidos entre nuestra ciudadanía y en nuestras instituciones. Ahora bien, sin un relanzamiento económico, tecnológico y de gestión, seremos siendo relegadas paulatinamente a una posición subordinada en el concierto global, en el momento en que tiene lugar una reestructuración sistémica. Para que los valores europeos puedan contribuir a un mundo mejor, deben estar apoyados en una nueva capacidad económica, tecnológica y científica que nos integre dinámicamente en las redes globales de desarrollo sostenible en condiciones de igualdad con los mejores. Y para ello hay que volver a las fuentes económicas y organizativas determinantes del desarrollo en la nueva economía global. Y en este sentido, como sabemos, en la raíz de la prosperidad económica y social ha estado siempre el crecimiento de la productividad, que es la madre de todos los desarrollos, y en particular la productividad total de los factores, aunque sea cada vez más difícil de medir en una economía de la información y de servicios. Pero sigue siendo cierto que el progreso y el bienestar dependen del incremento de la productividad y, sobre la base de esta productividad, de la competitividad de las empresas.
competitividad que se manifiesta a partir de la creación de nuevos mercados y de la ampliación de la cuota de mercados en expansión en una estrategia de ganancia común, win-win, en una espiral ascendente. Permítame, pues, un apunte rápido sobre los elementos de este modelo de desarrollo en las condiciones de la economía global que surgen de la pandemia. Tal y como argumenté en mi lección de ingreso en la Real Academia Española de Ciencias Económicas, por cierto, con Isidro Fainé como padrino, y según han demostrado una serie de trabajos econométricos, en particular las investigaciones pioneras de Bryn Johnson en MIT, replicadas recientemente, replicadas en últimos meses y años, la revolución tecnológica e informacional que vivimos desde hace 4 décadas podría incrementar sustancialmente la productividad y, por tanto, el progreso material y espiritual de nuestras sociedades. Así lo hizo, de hecho, a principios del siglo XXI en algunos países. A condición, y esto es importante, esto es lo importante, a condición de concurrir con otros 2 procesos absolutamente indispensables, como ya fue el caso en realidad en la revolución industrial, como han mostrado los historiadores: la transformación organizativa y la cualificación correspondiente de los recursos humanos. Esta cualificación depende esencialmente de la educación y en particular de la educación superior. Por eso, las universidades líderes en todo el mundo han estado estrechamente vinculadas a la revolución tecnológica y a la optimización de sus resultados, tanto en su origen como en su aplicación. Pero la digitalización no sirve de mucho, en realidad, de hecho, puede desorganizar la empresa, si no va asociada a una transformación organizativa correspondiente, que en nuestro tiempo es en concreto la organización en redes flexibles de interacción y gestión, en la empresa, con otras empresas, con los mercados, con los proveedores a escala global, local, en tiempo real. Sin la empresa en red no hay incremento de la productividad y, por tanto, tampoco hay una base sólida para la competitividad. La dificultad se plantea a partir de la inercia burocrática de organizaciones e instituciones más allá del mundo empresarial. La empresa lo está entendiendo, la sociedad todavía no. Cuanto más rígido es un país, más difícil lo tiene para manifestarse el dividendo de productividad. Por eso, la ralentización del incremento de productividad en la última década en la OCDE ha sido más acentuada en Europa que en Estados Unidos. En cuanto a la competitividad, necesita para manifestarse una drástica ampliación de mercado, tanto en nuevos productos y patrones de consumo, por ejemplo, en tecnologías verdes, en servicios de gestión digital, en un consumo ecológicamente responsable, tanto en esta transformación como en la integración global de población y territorios que puede acentuarse, puede profundizarse en el periodo post-pandemia, a condición de que haya una transferencia de recursos norte-sur, empezando por ocuparnos de la salud del resto del planeta, porque si no, nunca superaremos la pandemia, y también contando con una flexibilidad de las empresas para responder a las señales de mercado que se van expresando. Ahora bien, la digitalización y la transformación del sistema productivo e incluso la ampliación de mercados dependen de una política pública activa que lleve a cabo inversiones estratégicas y que desarrolle una regulación acorde con la nueva economía, tanto en lo nacional como en el ámbito europeo, en el ámbito global. Y no solo en la infraestructura productiva e informacional, sino en la regulación de las relaciones industriales. Porque sin una paz social dialogada, basada en un nuevo estado del bienestar, el proceso es disruptivo y últimamente destructivo. Y un reforzamiento
de un estado del bienestar informacional, moderno, activo y que sea capaz de dar cobertura social, implica, de hecho, una nueva fiscalidad que lo haga sostenible. Y en ese sentido, tanto Europa como los estados y los países reunidos últimamente en el G20, en la OCDE, en el G7, están avanzando las condiciones de una nueva fiscalidad que sea mucho más, que vaya mucho más allá de los impuestos sobre la renta y que vaya a hacer posible que contribuyan aquellas empresas que ganan más para poder redistribuir algo que en último término beneficia también al crecimiento y al dinamismo del mundo empresarial. Queridos amigas y amigos, en la nueva economía global, lo privado y lo público no son antagónicos, sino complementarios y sinérgicos. Miren, un ejemplo rápido de lo que esto quiere decir es la política europea en términos de universidad e innovación. Hace unos días estuve en Bruselas departiendo del tema con la comisaria que tiene bajo su responsabilidad estos temas, María Gabriel, con la que tenemos una vieja relación, y ella mostraba en concreto la articulación de las funciones de investigación, de conexión con las empresas y de innovación y de emprendimiento a través de la panoplia de instituciones europeas que se han puesto en marcha. El ERC, European Research Council, de cuyo board fundador fue miembro, se ocupa de la investigación básica. Es la institución fundamental que está alimentando la investigación básica a escala europea. Por otro lado, el EIT, European Institute of Innovation and Technology, que también contribuí a fundar hace 12 años, es el que articula las políticas de investigación básica con las de investigación aplicada, con las empresas y con los gobiernos regionales en redes de empresas y instituciones universitarias y científicas que permiten el desarrollo más aplicado de la investigación básica. Y en último término, lo que la comisaria Gabriel está impulsando ahora, el EIC, el European Innovation Council, que es el que lleva la cadena a su última expresión, es decir, el desarrollo sobre estas bases de emprendimiento y de innovación ligado directamente a las empresas. En conclusión, la recuperación de la pandemia es un momento de transformación. Y así lo entienden instituciones europeas con las que nuestro gobierno colabora estrechamente. Lo esencial de esa transformación es la construcción, transformación digital y en particular en el núcleo de lo que hoy día se está considerado como el gran salto adelante de una nueva etapa de la digitalización, es decir, la inteligencia artificial que por fin llega a nivel de poder desplegarse en todos los ámbitos, junto con la conectividad 5G+. Sobre esa base, una recualificación masiva de los recursos humanos con una adaptación de los sistemas de formación, de educación y de desarrollo profesional correspondiente a esta transformación. La respuesta a los retos sociales, sanidad en primer lugar, y ecológicos, que se traducen, por cierto, en nuevos mercados. La construcción de la empresa en red a nivel de las empresas y a nivel del conjunto de la sociedad. La administración en red, que por fin tenemos que entrar en este cambio, y esto forma parte de los planes de digitalización, pero también de reforma administrativa, y la articulación y la cooperación entre público y privado. Pero, y termino en una nota
más problemática, en esa red de interacciones hay un eslabón débil, a saber, la relación entre humanos es cada vez más negativa e insolidaria. Si pensamos que Hobbes tenía razón y que Rousseau era un ingenuo, amén de olvidar a Jesucristo, nuestra especie corre peligro a corto plazo, para mayor solaz del planeta azul. Muchas gracias, José. Pues, ministro, muchísimas gracias por su tiempo, por su colaboración. Nos quedamos con ese mensaje provocador, alentador, para buscar ese incremento de la productividad y de la competitividad que permita que esa Europa de la dignidad, esa Europa de los valores, marque también la continuidad de nuestra historia. Se lo agradecemos muy sinceramente desde el Palacio de Congresos de Córdoba y reciba desde aquí nuestro cordial saludo y agradecimiento en forma de aplauso.